la música de Yaguareté Creu con El que te avisa. Bueno, lo contábamos y lo hemos seguido también acá en la radio durante muchos años, en varios momentos esta historia y esta causa. En septiembre, a principios de septiembre, empezamos a contar ese doble infanticidio del Estado paraguayo, el asesinato, contábamos acá de las niñas Villalba. Después empezamos a contar también la desaparición forzada del Chita. Después empezamos a contar la detención arbitraria de Laura Villalba. Contamos en varios momentos las visitas que se realizaba desde Misiones a el penal de acá en Encarnación, después el de San Juan Bautista, hasta que por el traslado a ese penal de máxima seguridad de Mingaguazú, no se pudo seguir haciendo esa visita. Y fuimos contando lo que esto implicaba también, ¿no? En clave, lo decíamos, para llamar la atención de la cantidad de arbitrariedades que aparecen en toda esta historia. Pero bueno, para charlar un poquito, porque ahora también se suma a esta larga saga una medida que se informó desde el miércoles, que es el comienzo de una huelga de hambre protagonizada por Laura Villalba, Carmen Villalba y Francisca Mondino. Y está en línea Salvador Sánchez, que es abogado defensor de estas presas políticas, para contarnos un poco la situación. Salvador, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Alicia, buenas tardes a tu equipo de producción y a toda la audiencia. Gracias por atendernos. Salvador, contanos un poco, si uno tuviera que explicarle a nuestros oyentes que no conocen esta historia, ¿cuál es la situación y quiénes son Laura, Carmen y Francisca? Bueno, es importante contextualizar por separado cada caso, porque nos remitimos a causas distintas. En el caso de Carmen, de larga data; en el caso de Francisca Andino, de larga data; y en el caso de Laura, una causa judicial la mañana que empieza en el 2020 a partir de su detención. Puntualmente, en el caso de Carmen Villalba, estamos hablando de una causa que data del 2004. Ella parte de una condena que se le fuera impuesta en el 2005 y que cumple esa condena en el 2018. En el 2018, cuando estaba por salir por cumplimiento total de la pena que se le fuera impuesta, le abren una causa que también data del 2004, ya en situación de encierro, una supuesta toma de una guardia cárceles que en su momento se había enviado archivo en relación a que el hecho que se le atribuía en aquel entonces tenía menor insignificancia en relación al proceso que ya tenía encima, pero sin embargo volvieron a reabrir su proceso en el 2018, la llevaron a juicio oral y la condenaron a 17 años. Y no solamente eso, que empezaron a hacer el cómputo de la condena a partir del 2018 recién, es decir, que cumpliría condena en el 2035. Sin embargo, nuestro sistema penal en Paraguay no permite la acumulación de pena y se tiene que hacer el cómputo en relación al tiempo de hecho, lo que significa que indistintamente a la condena, al tiempo que se le fuera impuesto, ya debería haber estado en libertad, porque el hecho ocurrió en el 2004. Este es el caso puntual de Carmen, que hasta hoy se encuentra para nosotros cumpliendo una condena totalmente arbitraria y no está sujeto a ninguna legalidad de la pena de él, y se está debatiendo eso en las instancias internacionales. Por otro lado, tenemos la causa de Francisca Andino, que data del 2004. Francisca fue condenada a 23 años de encierro, más 5 de medida de seguridad, totalizando 28 años de condena. A la fecha ella ya tiene compurgada 21 años de su condena. Ya es de larga data también, inicia en el 2004. Y después tenemos el caso de Laura, testigo presencial del fallecimiento de estas dos niñas, la última testigo de la desaparición forzada de Lichita.
que en su afán de querer encontrar a Lichita, fue detenida en una zona del Cerro Guazú, entre los departamentos de Concepción y Amambay, y que le inventan una causa por terrorismo y que le meten una condena de 25 años más 6 de medida de seguridad, totalizando 31 años de condena. Uh-huh. En el caso puntual de Laura, Laura sigue siendo presa preventiva en atención de que hay todavía instancias por agotar en Paraguay en relación a la imposición de su condena en el año 2023. Ella fue condenada en el año 2023, se interpuso los recursos, en segunda instancia se confirmó, y estamos pendientes de algunas resoluciones en la Corte. Por ejemplo, ella tiene la figura de presa preventiva hasta tanto que quede firme y ejecutoriada su condena. Y en el caso de ella, ¿cuántos años ya lleva detenida en el caso de Laura? 5 años cumple en diciembre. Uh-huh. En diciembre, para ser preciso, el 23 de diciembre del año 2020, ella fue detenida. Sí, en plena pandemia, hay que decir. Y en un mega operativo. Uh-huh. Claro, que se había presentado como un triunfo de las fuerzas del Estado en atención a que querían opacar lo que significaba el fallecimiento de estas dos menores y la desaparición de otra menor que hasta la fecha no se tiene noticias sobre su paradero. Uh-huh. Bueno, estas cuestiones, el año pasado, a pesar de que ya veníamos con el conflicto del tema carcelario, especialmente en relación de Laura se convirtió en la primera mujer en pasar a guardar reclusión en la penitenciaría militar de Viñascue. Uh-huh. Después de una larga lucha jurídica, nosotros conseguimos que fuera remitida a una cárcel ordinaria al distrito de Camuretá, departamento de Itapúa, uh-huh, donde estuvo guardando refugio después de una serie de denuncias e irregularidades que sufrían en torno a su estadía en este instituto penitenciario. El Ministerio de Justicia dispone que se ha trasladado a San Juan Bautista Misiones, en el departamento de Misiones, Paraguay, donde también estuvo recluida, y después de una serie de denuncias, en octubre del año pasado, deciden enviar a estas 3 personas al régimen de máxima seguridad que se inaugura con ellas. Se convierten ellas en las primeras 3 mujeres en guardar reclusión en una penitenciaría de máxima seguridad, en aislamiento total las 24 horas, sin posibilidad de recibir visitas, salvo el abogado mediante medios telemáticos y mediante un locutorio en la cual el abogado habla por teléfono con las mismas, que constituye para nosotros, de cualquier punto de vista, un trato tortuoso, inhumano y degradante que está prohibido por nuestra Constitución. Uh-huh. Hemos realizado las denuncias en todas las instancias posibles. Se ha intervenido el penal a través de la figura del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que es el organismo que controla el funcionamiento del instituto penitenciario, que me ha señalado de que la forma y la situación carcelaria de las mismas está totalmente irregular. Uh-huh. Después de esta denuncia, nuevamente la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, como para tratar de escapar del informe del mecanismo que afectaba a Viga Guazú del Alto Paraná, decide hace 2 meses remitir a estas mujeres al penal de máxima seguridad de Martín Mendoza de la Cordillera, específicamente en la ciudad de Cocada. Uh-huh. Acá, en vez de mejorar la situación de encierro total, fue agravándose en atención de que en Mingaguazú por lo menos se permitía el acceso a materiales didácticos, uh-huh, libros de todo tipo, de economía, de historia. Sin embargo, en Martín Mendoza le han privado inclusive la posibilidad de acceder a libros para tratar de paliar el prolongado tiempo de las 24 horas de permanecer en celdas aisladas, sin contacto físico con ninguna otra persona que no sea la guardia penitenciaria. Uh-huh. Entonces, en toda esta situación se han hecho denuncias. El Estado paraguayo ha recibido recomendaciones inclusive de Naciones Unidas en relación a la desaparición de Lichita, que el Estado no ha cumplido. Uh-huh. Y mi defendida, las compañeras Laura Villalba, Carmen Villalba y Francisca Antino, es por eso que han determinado a una huelga de hambre que inició el pasado 28,
con la reivindicación de denunciar el trato tortuoso e inhumano al cual están siendo sometidos hace más de un año y un mes, denunciar el incumplimiento por parte del Estado paraguayo de las recomendaciones hechas de Naciones Unidas, denunciar el incumplimiento de las recomendaciones hechas del Mecanismo Nacional contra la tortura en referencia a sus personas, y denunciar y exigir acceso a materiales didácticos para tratar de paliar con la lectura el tiempo prolongado de aislamiento que tienen. A la fecha, es el cuarto día de la huelga de hambre que tienen. Yo pude hoy conversar con una de ellas, específicamente con Carmen. Ayer tuvimos la intervención del médico forense del Poder Judicial, que pasó a hacer el diagnóstico médico. Tenemos el informe médico que relata las circunstancias en las que se encuentran. Hasta hoy visiblemente bien, porque es el cuarto día recién, pero creemos de que la situación de salud en las mismas se va a ir agravando, porque no hay fecha determinada de levantamiento de la medida de atención, de que no hay ninguna respuesta por parte de las autoridades penitenciarias. Salvador, y ¿qué están pidiendo concretamente? ¿Cuáles son los puntos que plantean para levantar, si se quiere, esta medida, o cuáles son los puntos que motivan esta huelga de hambre? El primer punto es la denuncia del trato tortuoso e inhumano de aislamiento total en la cual se encuentran en máxima seguridad, sin que haya un respaldo legal que motive eso. El segundo punto es el cumplimiento del Estado paraguayo de las recomendaciones hechas de Naciones Unidas en relación al caso Lichita. Y el tercer punto, denunciar la negación de acceder a libros y exigir acceder a esos materiales para tratar de seguir paliando el tiempo prolongado de aislamiento en la que se encuentran. Son 3 puntos sobre el cual ellas están haciendo su denuncia mediante esta medida de presión. Salvador, hay también para remarcar una campaña internacional que fue creciendo en estos últimos años, ayudándonos también a dimensionar la gravedad de lo que nos estás contando, desde el doble infanticidio, la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias, y esto último que es también mostrarnos este régimen especial, este sistema carcelario, que la tortura parece estar normalizado ahí, y que no solamente está afectando, si se quiere, tanto a Carmen, Laura y Francisca, sino que es un régimen al que están sometiendo a una cantidad de personas también ahí en Paraguay. Correcto. Lo que llama el Estado en su política criminal, el nuevo modelo penitenciario, cercena todos los derechos de todas las personas que se encuentran privados de libertad, tanto en el módulo mujeres como en el módulo varones. La campaña es la fortaleza a la situación difícil que está pasando las compañeras. Mediante la campaña hemos realizado nuestras denuncias en las instancias internacionales, hemos tratado de no dejar pasar ninguna situación en la que se vieron afectadas a lo largo de este tiempo que están en encierro, por eso es importante la comunicación a esa gente que siempre se muestra interesada en la campaña a través de los medios, de la situación que hoy nuevamente afecta en la medida que toman las compañeras a partir de las situaciones difíciles que están atravesando. También es todo un desafío para la defensa. Contanos un poco eso, qué cuestiones tienen que sortear, con qué cuestiones tienen que lidiar ustedes como abogados defensores, en un contexto que se ha ido como también naturalizando una cantidad de violaciones a derechos fundamentales, ¿no? Bueno, la defensa para nosotros es un caso que no está enmarcado en resoluciones judiciales, sino en decisiones políticas, tanto las cuestiones procesales como las cuestiones carcelarias. Desde la defensa nosotros hemos hecho innumerables presentaciones que poco o no ha tenido resultados, pero no por eso nunca bajemos la guardia. Seguimos haciendo presentaciones, le responsabilizamos al Estado paraguayo de todas esas aberraciones en las decisiones políticas tomadas en relación a estas 3 mujeres. Debatimos los espacios jurídicos, la manera en que manejan estos casos. No hay ningún colega que no consienta con nosotros que realmente se violan principios fundamentales y garantías fundamentales dentro de un debido proceso en relación a las decisiones que se toman en torno a estas 3 causas. Para nosotros,
repito, no hay una decisión judicial propiamente marcada dentro de la legalidad o dentro de la formalidad, dentro de los estadios procesales oportunos sobre la decisión tomada, sino más bien pasa por una obediencia a las decisiones políticas por parte de los órganos jurisdiccionales en las decisiones que toman. Y eso es realmente grave y es lo que venimos denunciando y vamos a seguir denunciando a lo largo de estos tiempos. Para la defensa es un caso emblemático que amerita no cansarse de hacer presentaciones y hacer denuncias, porque en algún momento, si es objeto de revisión, se van a estar evidenciadas estas aberraciones al que están siendo sometidas estas personas. Salvador, ¿y podríamos decir, son casos aislados? Este de nivel de arbitrariedad, este nivel de persecución, en este caso Laura, Carmen, Francisca, ¿son casos aislados o hay como un patrón de persecución judicial en Paraguay para algún sector, de ya sea dirigentes, militantes? Te puedo hablar puntualmente del sector de mujeres de máxima seguridad, que hoy está poblada por 12 mujeres, 3 de ellas más 9 mujeres. Va muy direccionada el trato tortuoso en relación a sus personas, porque inclusive el sistema penitenciario ha llevado a 9 mujeres en situación de encierro total. También es a cambio de pequeñas porciones de comida, asusar a estas otras reclusas para que agredan verbalmente, porque estas mujeres no se ven la cama, no tienen acceso, todas están en celdas individuales en un pabellón, pero sin embargo las otras reclusas direccionan insultos en contra de sus personas que para nosotros reciben desde la dirección del penal y de las altas esferas del ministerio, porque es evidente que algunas informaciones con los cuales cuentan las reclusas no van a poder tener en situación de encierro, y sin embargo ellas usan esos términos para torturar a estas 3 mujeres. Vos decías un poco... Hay un trato bastante diferenciado en relación a estas 3 mujeres. Y en relación a las condiciones carcelarias, que es uno de los puntos que motiva esta huelga de hambre, en varias oportunidades contamos desde el hambre, la falta de agua, o sea, una cantidad de cuestiones que también fueron ensañándose con estas 3 mujeres. Realmente limitan mucho el acceso a alimentos. A esta vez con Martín Mendoza podemos decir de que agua por lo menos se tiene mayor acceso, pero el alimento sigue siendo un problema. Si bien es cierto, de la campaña Hacemos Llegar es bastante riguroso el sistema de control para ingreso de alimentos, tanto en volumen y tipo de comida, ellas no tienen acceso a esos alimentos, lo administra totalmente el penal. Es que se va y se les entrega en la celda para que ellas puedan disponer, tienen que suplicar acceder a esas comidas que le llegan en pocas porciones, porque lo que buscan es tratar justamente de hacerle pasar hambre y sed. Hoy por lo menos tienen acceso a agua potable en su celda, una jarra de 2 litros permanentemente, pero recientemente en Minyaguazú agua tenían que pedir y las guardias le hacían entrega después de reiteradas veces que se pedía. Salvador, y decías, hablaste con Carmen esta mañana. ¿Cuál es el ánimo que tienen y qué te plantearon? ¿Qué te planteó ella? Bueno, ella desde su posición, en la medida que está tomando, transmite de que se encuentra bien y transmite el mensaje inclusive de que si bien es cierto están con mareos, con náuseas, van paliando eso con agua, que es la peor parte, no están todavía en este escenario, sino en los días próximos que se vienen con la medida adoptada. Y lo que plantea ella es el llamado a la solidaridad de todas las organizaciones que han estado pendientes de sus casos en estos tiempos difíciles que han pasado, transmitirle que van a seguir con la medida hasta tanto consiguen levantar la arbitrariedad en la cual están siendo sometidas, y que se pueda marcar rutas de acción de solidaridad a la cuestión carcelaria en la que encuentran ellas, y más en la condición de que las decisiones se toman de las autoridades políticas y no de las autoridades judiciales en relación a su caso.
Salvador, queremos agradecerte este tiempo aquí en la radio de la universidad y seguramente vamos a volver a conversar porque, como decís, esta medida es por tiempo indeterminado y sabemos también lo que implica una huelga de hambre de estas características, así que vamos a estar ahí siguiendo de cerca. Agradecido por el espacio, Alicia, más que nada informar también que dentro de nuestro afán de querer saber a diario de estas mujeres cómo se encuentran, he programado mi entrevista para el día lunes con Laura a las 8:30, el día martes a las 8:30 con Francisca, y así sucesivamente como para ir teniendo las noticias. Es difícil ingresar a máxima seguridad, se tiene que hacer con agendamientos previos. Uno si se constituye al penal no tiene acceso ni siquiera a la dirección del penal, entonces seguiremos nosotros pendientes también por informar todo lo que va pasando en torno a las causas. Le agradecemos mucho por el espacio, seguiremos en contacto. Un abrazo, hasta luego, Salvador. Gracias. Hablábamos con Salvador Sánchez, es abogado defensor de presas políticas paraguayas, es abogado defensor de presos y presas políticas en este caso. Es un abogado que además es muy interesante el trabajo que realiza y lo que podemos dimensionar además de la situación en este caso de estas mujeres paraguayas que están inaugurando con ella un régimen de maxísima seguridad en el sistema carcelario paraguayo que decimos hay que mirarlo con detenimiento porque es el futuro de muchos que en el sentido más dramático del término también, ¿no? Porque acá en la provincia de Santa Fe ya están construyendo una cárcel que tiene características muy similares o pretenden que tenga características muy similares con un régimen de máxima seguridad, de máximo encierro, de aislamiento para presos y presas que sostienen son de alto perfil, que es el término que utilizan para caracterizar o para denominar a presos por causas vinculados a narcotráfico o la figura de terrorismo que, hay que decirlo, está cada vez más amenazante también porque el gobierno de Milei viene modificando y pretendiendo modificar el Código Penal, viene amenazando con agravar penas y nosotras tenemos la figura del terrorismo aprobado ya desde el 2012, la ley antiterrorista, que es una ley realmente que habilita una cantidad de arbitrariedades. Tenemos también aprobado una reforma del Código Penal, ¿se acuerdan que lo contábamos el año pasado, la ley antimafia, que se presentaba como un gran logro, como un gran paso para garantizar la seguridad de nuestro país? Y cuando uno empieza a mirar esa legislación vigente, una gran cantidad de organizaciones que reclaman, que se manifiestan, que se movilizan, podrían estar en la mira y podrían ser afectados por esa legislación. Así que bueno, volviendo al caso de estas tres mujeres, estas tres presas políticas, hoy es el cuarto día. Yo decía miércoles, el martes arrancaron la huelga de hambre. El martes hubo una conferencia de prensa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la sede de la CTA Autónoma, porque la campaña de solidaridad con la familia Villalba es una campaña que se construye fuera de Paraguay, porque en Paraguay ha sido casi imposible articular la solidaridad por las represalias que se generan sobre las organizaciones, sobre los referentes, sobre los espacios que puedan mostrar algún tipo de acompañamiento a estas presas políticas. Así que bueno, vamos a seguir contando seguramente la semana que viene el estado de situación. Están reclamando fundamentalmente contra las condiciones carcelarias que se han ido agravando de una manera muy, pero muy dramática para ellas. 15:39.